a empezar con el tema de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. Gracias. Bueno, como tal, la definición de estos tipos de estrabismo, pues son, vamos a empezar con los estrabismos por craneostinostosis, pero pues estos van a pertenecer a un grupo de estrabismos orbitarios, los cuales son pues desviaciones de los ojos que van a ser causadas por alteraciones estructurales mecánicas o anatómicas dentro de la órbita ocular, ya sea los huesos orbitarios, los tejidos blandos, los músculos extraoculares, las inserciones musculares, masas o lesiones orbitales. Esto pues, va a generar una restricción o un desplazamiento, alteraciones en la función de los músculos oculares. Algo muy importante es que estas alteraciones, estos estrabismos, pues van a ser estrabismos incomitantes o suelen ser incomitantes. En cuanto a la craneosinostosis, pues es el cierre prematuro de una o más suturas craneales. Va a estar presente, se dividen en dos, en craneosinostosis sindromáticas y no sindromáticas. Las no sindromáticas va a ser uno de cada 2.100 a 3.000 recién nacidos y las sindromáticas uno de cada 250.000 nacimientos. En cuanto a la causa o la etiología de la craneosinostosis, pues puede ser desde alteraciones in útero, defectos primarios de la base del cráneo por osificaciones defectuosas, un defecto primario del mesénquima, alteraciones genéticas. Ahorita quedamos las partes, los diferentes síndromes que hay, pues muchos se asocian a mutaciones en diferentes genes que codifican a algunos factores de crecimiento de fibroblastos, o farmacológicas como uso de metrotexate, valproato, penitoína o retinoides. En la clasificación, como les decía, las sindromáticas, síndrome de Crozon, Apter, Pfeiffer, Carpenter, Muenke, y las no sindromáticas se pueden dividir en simples o complejas. En cuanto a las simples, pues pueden ser escafocefalia, trigonocefalia, plagiocefalia, o complejas cuando ya está, no solamente es una sutura, sino son más de una sutura. Pluricefalia, oxicefalia o brachicefalia. En cuanto a las no sindromáticas, tiene una incidencia más alta de exotropias y estigmatismo, lo cual puede condicionar a pérdidas visuales o ambliopía. Hay una clasificación en cuanto a las, en cuanto a la parte de las lesiones orbitarias, pueden ser anatómicas o funcionales. En cuanto a las anatómicas, pues puede haber anomalías de los párpados, trastornos de las órbitas óseas o neuroftánico. Incluso, pues, esta alteración anatómica con afectación, por ejemplo, del nervio óptico, pues puede ser secundario al aumento de la presión intracraneal. O funcionales, como es el estrabismo, disminución de la agudeza visual, errores refractivos o latosis. En cuanto a la escafocefalia, ahorita al final de presentarlos, pues vamos a ver un poquito de las causas, pero en general, pues lo que ocurre es que va a haber una restricción en cuanto al desarrollo de la órbita, o va a haber una malposición de esta órbita, lo cual también va a alterar las inserciones musculares. Bueno, en cuanto a la escafocefalia, pues esta es principalmente lo que se va a afectar la estructura sagital. Los puse en orden de frecuencia, esta es la más frecuente de los simples. Es uno de cada 5.250 nacimientos, principalmente en varones. El cráneo está alargado en sentido antero-posterior y hay una disminución del diámetro biparietal. La trigonocefalia, la afección es la sutura metópica. Uno de cada 11 a 15.000 nacimientos, es más frecuente en varones. La frente se encuentra estrecha y está en forma de triángulo. En este caso, lo que ocurre es una angulación del hueso frontal,
lo cual también lleva a un hipertelorismo, un estrechamiento temporal y anormalidades de los bordes supraorbitarios. En todos los casos, lo que ocurre cuando se hace cuando se ve afectada una de las suturas y se osifica de forma prematura, pues entra en acción algo que se conoce como la ley de Virchow. Esta ley de Virchow dice que pues va a haber se va a limitar el crecimiento perpendicular con una compensación de crecimiento ya sea en el grosor o en sentido paralelo del hueso o de la sutura afectada. La plagiocefalia, en este caso existen dos variantes, puede ser anterior o posterior. Es más frecuente en mujeres, genera una forma oblicua con abombamiento occipital, dependiendo de si es anterior o posterior, y va a ser un aplanamiento de la sutura cerrada. Esto pues también va a hacer a que exista dismorfia facial y pues lo que mencionaba de la distrofia orbitaria. Hay una elevación y desplazamiento posterolateral en esa sutura afectada. Va a haber un desplazamiento, por ejemplo, cuando es la plagiocefalia anterior, un desplazamiento de la región frontozigomática, lo cual va a hacer a que la órbita se encuentre en una orientación más lateral. Eso va a afectar las fuerzas mecánicas y va a aumentar la tensión en el recto inferior y el oblicuo inferior. En general, algo que es importante recalcar en todos estos padecimientos, en la craniosynostosis, es que va a haber una hiperfunción del oblicuo inferior y una hipofunción del oblicuo superior. En la tubicefalia, pues es un cierre completo de la sutura coronal, eso ya son pues craniosynostosis complejas. Hay una disminución de su diámetro anteroposterior y pues alargada en altura como tal. Octicefalia, cierre de todas las suturas. Braquicefalia va a ser el cierre de la sutura coronal completa y de las suturas paritotemporales. Síndrome de Moenke, uno de cada 30.000 recién nacidos vivos, con una expresión fenotípica variable, sea que se pueda manifestar como brachiocefalia o tubicefalia. En este caso, pues la mutación es del gen FGFR3. Síndrome de Crustón, uno de cada 65.000 recién nacidos vivos. Este es un síndrome crónico dominante con las mutaciones del gen FGFR2 y FGFR3. Puede manifestar de forma de un tubicéfalo o braquicéfalo y fusión de las vértebras C2, C3 y C5, C6. En este caso, pues hay un exoftalmos, hiperterorismo y baja visual, así como un coeficiente intelectual normal. En este caso, los pacientes a veces describen que es un tipo de estrabismo secundario y además pues van a tener una mala oclusión. Entonces, al tener este problema también pueden asociarse mucho a alteraciones en la córnea como tal. Síndrome de Pfeiffer, este es uno de cada 1.000 recién nacidos vivos, igual mutaciones específicas en gen FGFR1 y el mismo pero en el tipo 2. Se asocia con tubicefalia principalmente, puede haber hidrocefalia, disminución de la audición y anormalidades cervicales, así como pues exoftalmos y pues van a estar los ojos muy separados, ¿no? El síndrome de Sartre-Chodsen es uno de cada 50.000 recién nacidos vivos. En la sinostosis que ocurre desde la sutura coronal va a haber asimetría facial, tosis palpebral, sindactilia del segundo y tercer dedo, así como pues esta es una mutación del gen TWIST1. En este caso es autosómico dominante. Síndrome de Apert, uno de cada 160.000 recién nacidos vivos, autosómico dominante. Las mutaciones son en el gen FGFR2 y en la región CER353-TRP o en el PRO253-RG. Es importante en este caso sí ser muy específicos porque el que es en la región PRO253-ARG es el que principalmente, casi hasta un 100% se asocian a estrabismos.
Se manifiesta como hipocefalia, hipoplasia del puente nasal, hipertelorismo, proptosis, estrabismo, paladar hendido, simetría en manos y pies, así como fusión de C5 y C6. De hecho, es también como aquí importante recalcar que el cruzón y el upper, prácticamente las fases de la carita son muy similares. Una gran diferencia entre uno y otro clínicamente es como muy bien mencionó Ignacio, las manitas. Si ustedes tienen un paciente con esta dismorfia facial y además tiene una alteración en las extremidades, entonces ustedes pueden considerar más hacia un upper y es más frecuente ver familias de cruzón. Entonces sí es muy importante como que tomen siempre esta característica de las manos, de revisarlas para ver si ustedes consideran un upper o un cruzón, pero sí son como de los más frecuentes y lo importante es como va mencionando de las características y las cuestiones genéticas. Nada más ahí te quise interrumpir para como enfatizar en esto del cruzón y su familiar, el upper. En cuanto a las manifestaciones, pues lo principal en estas alteraciones alteraciones de la sinostosis es una exotropia. La exotropia es lo más frecuente que se puede encontrar. Por ejemplo, los pacientes que tienen sinostosis de la sutura coronal van a manifestar principalmente el patrón en V. Este patrón pues se acompaña, como les decía, por una hiperfunción del oblicuo inferior con una hipofunción del oblicuo superior ipsilateral, obviamente ipsilateral a la sutura coronal. Y esto también lleva a una hipertrofia del ojito. También es importante mencionar que en estos pacientes no solamente va a estar alterada la posición o la forma de la órbita, sino que también los músculos, aunque incluso anatómicamente o estructuralmente se vean bien, a nivel molecular o ya revisándolos con microscopios electrónicos, pues hay alteraciones en sus fibras, en su disposición de fibras o incluso en la parte de los genes de estas células musculares. Entonces, a pesar de que estén estructuralmente bien, pues pueden estar alterados. También lo frecuente que se puede llegar a encontrar en este tipo de patologías es que como tal, pues el músculo esté ausente o se encuentre algún remanente o de plano solamente hay una fibra, una banda fibrosa que no tenga pues la función. Esto también hace que la función de los músculos se vea afectada, ya que no van a estar en el adecuado arco de contacto con el globo ocular. Entonces, los vectores pues se alteran y de forma compensatoria, pues los músculos contralaterales o antagonistas pues, pueden tener un poquito de más tono y hacer que se pierdan. Esta, pues se manifiesta con este estrabismo. Está muy bien, de hecho, ahí lo que mencionas es como lo más característico de los estrabismos en la craniosinostosis. Y por esto mismo, de hecho, en el Centro Mexicano de Estrabismo tiene un nombre propio a las alteraciones del estrabismo en la craniosinostosis o las malformaciones de la órbita y le llaman exorbitismo. Entonces, a veces es mejor decir, o más bien no, es mejor decir en todas las ocasiones en las que tú sabes que hay un acortamiento anteroposterior de la órbita y que queda como una marca en el oblicuo inferior y todas estas alteraciones que ya mencionaste, asociadas a la malformación ósea, se les dice mejor exorbitismo. Entonces, este término es como que el importante que se nos quede en la mente para como decirlo correctamente. Entonces, más que un estrabismo, le pueden llegar a mencionar ustedes un exorbitismo o escucharlo de los estrabólogos. Y se hacen referencia a justo todas estas características clínicas en las alteraciones del hueso de la órbita. Muy bien.
Algo también importante que encontré en todos los artículos es que para el abordaje de este tipo de pacientes se necesita pues un abordaje multidisciplinario. O sea, en definitiva, no solamente un oftalmopediatra, estrabólogo, cirujanos plásticos, neurocirujanos, todos, incluso con genetistas. O sea, sí es un abordaje muy, muy complejo. Y pues en cuanto a la parte quirúrgica, pues también es un desafío pues muy, muy grande en cuanto a la parte quirúrgica. Hacer la planeación del abordaje quirúrgico que se le va a hacer al paciente. Estas pues son algunas de las causas o los mecanismos que llevan a este estrabismo o exorbitismo. Puede ser la genesia o malformación de los músculos extraoculares, la excitorotación del cono muscular, por la misma excitorotación de la órbita, heterotropia muscular. Hay una teoría también, bueno, que ocurre como tal, que es la sagitalización de los músculos oblicuos, el desplazamiento de las poleas musculares. No se encuentra, por ejemplo, cómo se va a encontrar la polea o la tróclea, por ejemplo, del oblicuo superior en su posición adecuada en la parte del techo orbitario del frontal, si no se desarrolla bien con la sinostosis que se desarrolla de ese lado, pues la parte superior del techo orbitario, ¿no? Entonces, pues no va a estar en su posición adecuada la tróclea. Así como también factores sensoriales. En cuanto a las causas de este patrón en V, pues mencionaba los artículos que pueden ser dos principalmente. El acortamiento del piso orbitario, lo cual pues no va a tener suficiente apoyo en la parte inferior, lo cual va a incrementar el arco de contacto con los músculos recto inferior y oblicuo inferior, dándoles pues más hiperfunción a esos oblicuos, a esos músculos. Así como también pues esta falta de profundidad que mencionaba Dani en la órbita va a generar que el globo ocular pues se ubique un poco más anterior. Esto genera un ángulo pues de 90 grados con la pared orbital medial y el tendón del oblicuo superior, lo cual pues genera igual una hiperfunción secundaria del oblicuo inferior. Como les mencionaba, pues los vectores musculares anormales debido a la exorotación orbitaria va a aumentar como tal el grado o el ángulo, perdón, del oblicuo superior entre el eje visual, y esto pues va a cambiar pues la función del oblicuo superior, lo cual lo convierte solo en un inciclotorsor y no pues pierde su función como tal. En cuanto al manejo quirúrgico del patrón en V y la sobreelevación e inducción en pacientes con cardiosinostosis, pues va a ser, como les decía, muy complejo. No existe como tal una técnica única o algo universalmente efectivo como una receta de cocina. Normalmente lo que se tiene que tener en cuenta es que como va a estar alterada la anatomía de la órbita, tanto por avances orbitarios que vayan a hacer los neurocirujanos a la hora de hacer avances superiores o inferiores, pues a la hora de hacer esos avances pueden llevarse algunas estructuras importantes para la inserción de los músculos, como puede ser la tróclea. Entonces, a veces cuando hacen esas cirugías, pues se llevan inadvertidamente estructuras como la tróclea. Algunas de las cirugías enfocadas como tal a la parte del estrabismo pueden ser transposición del oblicuo inferior en pacientes con agenesias del oblicuo superior, transposición de rectos laterales con debilitación de oblicuos, fortalecimiento del oblicuo superior o procedimiento modificado de NAT. En cuanto a los avances o la cirugía, lo que planea hacer es modificar en estos tres ejes la órbita, tanto horizontal para corregir hiperterrorismo, sagital para aumentar un poquito la profundidad, tener más profundidad en estas órbitas, y en vertical, en dirección pues, superior e inferior, para corregir las distopias orbitarias, que no estén pues, una hacia afuera y otra hacia adentro, que queden como lo más alineado que se pueda. Es importante también tener en cuenta que a veces, posterior a estas cirugías, pues también pueden generar estrabismo. Entonces, si quizá el paciente no
no había manifestado estrabismo, ya que no el 100%, o sea, sí un alto número de pacientes con craniosynostosis van a tener estrabismos o estas manifestaciones, a veces no las llegan a manifestar. Si les hacen alguna cirugía craneofacial secundaria a estas cirugías, pues pueden generar estrabismos. Entonces hay que tener en cuenta cómo se encontraban prequirúrgicos y postquirúrgicos estos pacientes. Lo importante siempre es pues hacer la cirugía en los primeros 6 a 3 meses para evitar que haya un mal desarrollo de la vía visual, o también para permitir que el ojo pueda desarrollarse de forma correcta, porque al verse limitado el espacio donde se encuentra, pues no va a tener un desarrollo adecuado. Entonces, entre más pronto se pueda hacer el procedimiento quirúrgico, mejor para la corrección del problema. ¿Alguna duda con craniosynostosis? Hablen ahora, Cayo Pérez. Yo te quiero felicitar por la cuestión de la craniosynostosis porque lo manejaste muy didáctico y se entendió muy bien. La forma en que lo manejas, en que veamos cuáles son las características de cada uno de los síndromes aislados de las craniosynostosis nos va a servir mucho para la cuestión del diagnóstico, y me agradó mucho que hayas mencionado que el tratamiento es multidisciplinario. En el Instituto Nacional de Pediatría esto se apoya mucho y normalmente se hace como todo este plan quirúrgico o proyecto de las craniosynostosis hacia que el neurocirujano, a pesar que es gran parte de su área, lo maneja también en conjunto luego con el servicio de cirugía plástica, pediátrica, con oftalmología pediátrica, porque dentro de la valoración tenemos que saber cómo se encontraba antes de su manejo quirúrgico y cómo se encuentra después para poder ver si necesita alguna corrección o como bien lo mencionaste, si el mismo procedimiento de neurocirugía hizo que se modificara algo del estrabismo para contemplar qué es lo que se puede llegar a hacer. Al grado que los mismos estrabólogos en el Centro Mexicano de Estrabismo, cuando la doctora Zavala presentó su trabajo, que es prácticamente esto, nos demostró que no tenemos que ser tan apresurados en operar estos patrones en nube tan grandes o algún tipo de estrabismo asociado a la craniosynostosis, debido a que el exorbitismo está causado por las propias características del hueso de la órbita. Y entonces aquí la piedra angular, como bien lo mencionaste, y lo voy a resaltar, es que se le haga un tratamiento quirúrgico pronto por parte de neurocirugía o cirugía plástica, o quien vaya a tocar la cuestión de las cuestiones faciales, para intentar darle como el avance de la órbita y pueda disminuir como las representaciones estrabológicas, exorbitismo, hacia que no tengan una necesidad incluso por parte de oftalmología de corrección. Y muchas veces estas modificaciones propias de las poleas o de las posiciones de los músculos por la propia órbita alterada nos puede generar que después de que operamos como de cirugía de estrabismo puedan dejar pues estrabismos consecutivos o más complejos. Entonces, sí sean muy cautos en la hora de tomar decisión quirúrgica en estos pacientes. Y si el paciente se fue operado y con mucho éxito tuvo la cuestión estética y ustedes saben que tienen antecedentes de una craniosynostosis, consideren hacer un estudio de imagen por tomografía que nos permite mejor ver el hueso y comparen las dos órbitas. El trabajo actual de la doctora Zavala pues va a ser como demostrar estos componentes tomográficos en la craniosynostosis para considerar o dar pauta hacia un posible manejo quirúrgico y o también apoyar así tocar o no tocar algún cierto músculo. Entonces sí, pues muy bien, te felicito porque lo manejaste como muy correcto. No sé si hay alguna duda antes de que Ignacio pase a lo que son pues, las fracturas de órbita.
quien ya haya rotado en el INP, es luego muy frecuente que vean estos pacientes de Creutzfeldt y son familias enteras, para que si cualquier duda o paciente que tengan en Mérida, pues ya saben que con Ignacio, porque él ya está más que preparado para este tema. Gracias, Dani. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de estrabismo o fracturas orbitarias. Bueno, es importante mencionar que en este caso, pues no todas las lesiones orbitarias o traumatismos orbitarios pues van a generar un estrabismo o una afección de la motilidad extrínseca. Según ese artículo que les puse ahí abajito, menciona que solamente de 200 o sea, menos del 2 al 5% van a tener afectaciones de los músculos o afectaciones de la movilidad. Como tal, pues van a ser interrupciones o rupturas de los huesos que conforman la órbita ocular y todas las estructuras que están asociadas, pueden ser músculos, nervios, vasos sanguíneos, la grasa. Dependiendo del mecanismo, pues estas fracturas se van a clasificar en fracturas de blowout, blow-in, pueden ser fracturas del anillo orbitario o pues ya fracturas más complejas que no solo involucren como tal la órbita, sino pues huesos del macizo facial. Algo también importante que ya lo mencioné al inicio del tema es que este tipo de estrabismo pues se va a manifestar como desviaciones desviaciones pues incomitantes, las cuales se van a manifestar casi siempre posterior al trauma y pues van a ser de ángulos muy variables, o sea, son muy incomitantes, demasiado. En cuanto a la causa que puede generar el estrabismo en las fracturas orbitarias, puede ser la misma inflamación aguda de tejidos blandos, puede ser la fractura orbitaria que atrape los músculos, que en el artículo menciona que puede ser una encarceración, lo cual menciona que es algo raro, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Daño o desinserción total o parcial de los músculos extraoculares, y puede ser también de compromiso de los nervios craneales, daño mecánico de los tejidos circundantes. El artículo también dividía en tres grandes grupos, que la fisiología o la causa, la fisiopatología de este estrabismo puede dividirse en sensorial, neurogénico y mecánico. El sensorial, pues debido a que por el mismo trauma puede haber una disminución en la visión del paciente, lo cual puede generar a que alguna foria latente se haga manifiesta, porque pues como empieza a ver borroso, se pierde la capacidad de fusión y pues empieza a manifestarse una foria, ¿no? Neurogénico, que como tal pues van a ser alteraciones paralíticas en los músculos, parálisis oculomotoras, ya sean a nivel periférico, como aquí está escrito, pues los pares craneales, o a nivel más central. Y de origen mecánico, las cuales, pues, como su nombre lo dice, son lesiones directas, principalmente por contusión o ruptura muscular directa, por el agente traumático. Lo que sí mencionaba es que lo más frecuente, que si llega a ocurrir eso, es en el recto inferior, pues por el mismo reflejo que tenemos de vela a la hora de proteger el ojo, pues se va hacia arriba exponiendo la parte inferior del globo ocular, lo que lo hace más propenso a este tipo de lesiones. Y pues también puede ser la encarceración, en los mismos causas mecánicas, la encarceración de los tejidos blandos.
en la zona de fractura. Realmente esto decía que es algo poco frecuente, pero que es grave también, cuando queda atrapado el músculo. Ahí a lo mejor te voy a detener poquito para aprovechar lo que nos enseñó mi maestra, la doctora Ana Borbolla. La doctora Anita, pues quien ya la conoce, es para mí la mejor orbitóloga pediatra del país. Y ella fue nuestra maestra, o es la maestra del Instituto Nacional de Pediatría, y tuvimos el gusto de hacer la sesión de fracturas orbitarias en conjunto con lo del estrabismo. Y como tú bien lo mencionas, a lo mejor ahí hay algunos detallitos de la cuestión de pediatría que a mí sí me gustaría compartir con ustedes. Es que, por ejemplo, la doctora Anita siempre nos dice que cuando estemos interrogando al paciente pediátrico, bueno, al familiar del paciente pediátrico, preguntemos si fue ellos sospechan o si vieron que en verdad fue un golpe o asumen que fue un golpe, porque muchas veces el mismo edema, la equimosis y el cierre palpebral puede confundirnos si se trata de una fractura, un golpe o una celulitis, entre otras muchas causas. Y en menores de 1 año, hay autores que dicen que menores de 2, 3 años, pero lo que sí es más seguro es que menos de 1 año, como la distribución de la carita es más hacia la cabeza, no sé si se han fijado que los bebés son más cabezones, y conforme va desarrollando nuestra cara, se nos hace un poquito más larga y en la cabeza tiene una proporción más simétrica hacia lo que es la cara y el cráneo. Entonces, en los pequeños, cuando tienen un traumatismo craneoencefálico o en la cara, que es lo que genera la fractura de la órbita, en menores de 1 año casi siempre lo que ustedes van a encontrar es que la fuerza mecánica del golpe se vaya hacia la pared superior, hacia el techo de la órbita, lo que es el piso del cráneo. Y entonces ahí ustedes van a tener más fracturas de tipo del techo del cráneo, que es territorio del neurocirujano. No se conflictúen. Primero lo tiene que ver el neurocirujano porque eso puede comprometer la vida de su paciente. Y en los niños, pues de pronto si se atrapó algún músculo, pues tiene que entrar en conjunto con neurocirugía. Y en las que menciona aquí, como justo las que comentas tú de blow out, blow in, es prácticamente el mecanismo de cómo fue la ruptura. En adultos, la osificación prácticamente ya fue completa, entonces el hueso ya es más duro. Y cuando reciben estos tipos de golpes, puños, pelotas o algo que apachurre lo que esté dentro de la órbita, la expande hacia los lados y hace este tipo de fracturas que se llaman blowout, es que truena hacia afuera. El blowing es un poco más raro verlas, pero es cuando los trazos de fractura se meten hacia la cavidad orbitaria. Y las que sí son más características, y que lo mencionó Ignacio, es más la cuestión de las famosas trapdoor, o también como en trampilla, donde atrapan el músculo. Aquí sí tomaríamos muy importante hacia los niños, más de 2, 3 años, tienden a tener los huesos todavía no completamente osificados, pero la distribución de la carita ya es más hacia algo simétrico, y van a ver que por frecuencia se van a fracturar más el piso o la pared medial de la órbita. Y estos sí pueden hacer estos famosos trapdoor. Trapdoor es como si ustedes buscan en internet qué es trapdoor o en trampilla, son estas como tapaderitas que estaban en el piso, que se abren y se cierran. Entonces, como el hueso del niño es tan flexible porque todavía no está tan osificado, el hueso se puede abrir ya sea para abajo o para arriba, y en el momento que se desplazan las cosas para abajo, en el caso del piso, parte del piso de la órbita en trampilla, el músculo se atrapa y se vuelve a cerrar la pared. Entonces, lo que estaba ahí, grasa, tejido orbitario, músculo extraocular, se puede atrapar en el hueso, que es como un tipo de fractura en tallo verde. ¿Se acuerdan de sus clases de pediatría de que como es tan maleable que se puede fracturar y volver a regresar? Esto puede suceder en la fractura de órbita, y un dato clínico muy sugestivo a este tipo de fractura es que tengan bradicardias, que se desmayen, síncopes, dipropias. ¿Por qué? Porque en los niños es mucho más lábil lo que le conocemos como el reflejo vasovagal, que es el reflejo oculocardíaco. Y entonces
Cuando nosotros estamos operando cirugías de estrabismo y estimulamos el músculo, o en este caso que está atrapado entre la trampilla de la fractura, si el paciente con el intento de mover el ojito ven de pronto que se baja la frecuencia, que disminuye pues hace bradicardias, esto es un dato de urgencia de que se tiene que operar pronto para que se pueda disminuir esta cuestión. No sé si de pronto a lo mejor me adelanté, Ignacio a lo mejor lo va a mencionar, pero si no, pues se los comento. Esto es muy característico en niños, en adultos no. En adultos pueden estar en la discusión de si la fractura de la pared medial o la del piso es más frecuente. En literatura ustedes van a encontrar que es la del piso, pero van a escuchar algunos de sus maestros de órbita que pueden llegar a discutir qué es la medial, porque es la papiracia como la más débil, porque está más, más planita. Y pues justo es lo que está mencionando Ignacio. Ahorita van a ver cuáles son como las características propias de los estrabismos, porque una cosa es manejar la fractura y otra es ya manejar como tal el estrabismo secundario a la fractura. Gracias, Dani. Entonces, bueno, en cuanto a la evaluación clínica, es muy importante identificar las lesiones pues, preexistentes para saber si, por ejemplo, lo que mencionaba, tenía alguna una folia latente que por el golpe pues ya la hizo manifiesta y pues pensamos que tiene un estrabismo o una lesión directa del músculo quizá, y en realidad no es eso, ¿no? Entonces ya creo que vamos a dar indicación de quirófano, ¿no? Pero no. Entonces por eso identificar lesiones preexistentes, verificar el daño pues sensorial por lo mismo, pérdidas de función, cataratas traumáticas, medir la desviación tanto a la primaria, tengan en cuenta que pues, casi siempre la secundaria va a ser un poco mayor, evaluaciones de las versiones, inducciones, el grado de limitación que va a tener. El test de deducción forzada, muy importante, porque nos va a ayudar a determinar si es de origen mecánico, neurogénico o sensorial. Entonces, el test de deducción forzada pues, va a estar diferente dependiendo de cuál haya sido como tal la causa. Si, por ejemplo, si hay una encarcelación de los tejidos y de los músculos extraoculares, el desplazamiento a la hora de hacer el test pues va a estar muy limitado. Si es un edema o un hematoma orbitario, pues la restricción no es tanto, no es moderada. Pero si la causa, por ejemplo, es neurogénica, pues la ducción forzada va a estar normal, no hay algo que limite, ¿no? Test de generación de fuerza, para ver qué tan capaz es el músculo dañado de generar su fuerza activa. Lo de siempre, que nunca nos falta cuando nos van a presentar esta consulta, pues nuestro TAC para evaluar la órbita, los huesos, si hay un trazo de alguna fractura. Posteriormente, según el artículo, se podía solicitar también resonancias magnéticas para distinguir si había tejido funcional o qué tanto tejido cicatrizal había, porque pues también la presencia del tejido cicatrizal podía generar una limitación de los movimientos. Aquí voy a tener un poquito de... Es que este tema sí me gusta mucho, entonces te voy a regresar un poquitito. El anterior. Ahí. Esta diapositiva yo creo que es bueno que le tomen una foto o se queden como que allí o que se la pidan a Ignacio, porque viene muy bien el flujograma de cómo hacerle pues la valoración al paciente, porque es muy frecuente que nos pidan interconsultas de traumas de la órbita con sospecha o con fractura de la misma. Y entonces a mí al menos, cuando yo estaba como residente en Mérida, me daba mucho miedo como valorar a estos pacientes, pero ya después de que me tocó varios en el instituto como traumas de la órbita en niños, pues le pierdes el miedo. Esto que menciona Ignacio es muy importante de evaluación de la restricción. Las pruebas de lesiones forzadas son lo que ya hemos estado viendo en las clases anteriores, que es solamente mencionar si es pasiva o activa. Para hacer más fácil todo esto, en la pasiva, que es negativa, es por una hipofunción, ya sea por una parálisis del nervio
pero significa que no está, o por ejemplo la hemorragia, el hematoma que menciona Ignacio, pero no significa que el músculo esté encarcerado, atrapado, entre otras cosas. Si ustedes hacen la prueba de deducciones, prueba de deducciones pasivas y es positiva, esto significa que te va a dar un patrón restrictivo y entonces no lo vas a poder llevar ni abajo ni arriba porque el músculo está atrapado en la fractura. Tengan mucho cuidado con los niños. A los niños les pueden provocar paro cardíaco si le andan estimulando el músculo. A ellos mejor no le toquen, mejor pídanle la tomografía. Al adulto sí, de pronto gentilmente también, porque no falta que alguien haga alguna bradicardia y también es peligroso. Y en las imágenes, recordemos que la tomografía es mucho más útil en estos casos que la resonancia, porque nos permite ver el hueso y la resonancia del hueso no nos va a dejar verlo de manera correcta. Por eso en los artículos se le encontró que es mejor ahorita la tomografía y tal vez en un segundo tiempo a considerar una resonancia para la cuestión de los tejidos funcionales. La tomografía hay que recordar que se pide en una cuestión de cortes orbitarios o si su técnico no está como acoplado a cómo es el protocolo de órbita, ustedes tienen que poner toda la leyenda. Tomografía con cortes coronales axiales sagittales de 2 por 2 milímetros en la órbita. Y aquí lo que más les va a importar a ustedes ver va a ser un corte coronal en donde ustedes vean la órbita en círculo, porque ahí les va a demostrar mucho más fácil dónde está la fractura. Si está en el piso, pues va a estar el anillito orbitario no se va a ver completo, se va a ver deformado. Lo mismo para la pared lateral, que son muy raras. Es lo mismo para el techo de la órbita y se va a ver así como una montañita o algo. Y en la pared medial también, si la ven discontinua y la órbita está llena de gas, es porque es más frecuente en la pared medial. Entonces, sí pidan su tomografía, pero me faltó decir, pídanla también con ventana ósea y así con todas las características que les mencioné, de 2 por 2 en la órbita y ventana ósea, cortes sagitales, coronales y axiales. Y dentro de esto, lo que ustedes deben picarle a la maquinita para analizar mejor la órbita es corte coronal con ventana ósea. Esa es la clave para que ustedes puedan diagnosticar por imagen una fractura de órbita, ¿de acuerdo? Y la resonancia, pues solamente si ya en un futuro quieren ver dónde quedaron los tejidos y dónde están los músculos y todo esto, pues sí la pueden pedir. Pero de entrada, la tomografía. Gracias, Dani. Esto era lo que también se me hacía importante en cuanto a la hora de explorar al paciente, que es lo que ya nos mencionó Dani, y en cuanto a si el origen es mecánico, que el músculo como tal está atrapado, encarcelado en la fractura, pues la alteración motora pues, va a ser precoz, muy marcada, va a haber una hiperfunción, una discreta hiperfunción del músculo antagonista homolateral y una hiperfunción del músculo agonista heterolateral. Y lo que mencionaba Dani, el test de deducción forzada pues va a ser positivo. Del otro lado, pues lo contrario, si es de origen parético, pues o por hematomas que estén en inflamación, pues la prueba de deducción forzada va a ser negativa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues existen diferentes modalidades, pero antes de esto me gustaría mencionarles a cuándo más o menos está indicado hacer un tratamiento quirúrgico. Va a estar indicado en las fracturas aisladas, cuando sea un enoftalmos mayor a 2 milímetros, o cuando persiste esta diplopía de origen mecánico, obviamente con el test de deducción forzada positivo, o que esté dentro de la posición primaria de la mirada o posición de lectura más de 15 días. ¿Por qué? Porque pues, puede ser que lo que el paciente manifieste como diplopia pues no sea por alguna lesión del músculo, sino, como mencionamos, será pues, por el mismo tejido inflamatorio, el edema que generó. Entonces, eso genera una restricción. Por lo tanto, hay que
y sobre todo en pacientes que no tengan asociada en el estudio de imagen un trazo de fractura. Entonces, si vemos un paciente que tiene diplopia de doble, pero no tiene test de deducción forzada positivo y en sus trazos de fractura, pues está, más bien no tiene trazos de fractura en el estudio de imagen, pues son pacientes en los cuales podemos esperar y pues observar cómo evoluciona, ¿ok? Algo que mencionaba el artículo también era que en ese tipo de pacientes se podría usar cortisona a dosis elevadas, con mucha vigilancia médica, 30 miligramos por kilogramo, seguido por 15 miligramos por kilogramo y 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 48 horas. Yo honestamente, pues, al menos en el hospital, si me llega un paciente con un golpe en el ojo, quizá no sería tan, o sea, no me animaría a iniciarle este tipo de tratamiento, solamente con pura vigilancia, volverlo a recitar y ver que desinflame solito sin necesidad de darle un tratamiento de esteroides a dosis elevadas. Los pacientes que sí están indicados los manejos quirúrgicos, pues pueden ser este tipo de manejos, recuperar el músculo extraocular, obviamente si está cortado, pero en la parte proximal funciona, pueden intentar rescatarlo, hacer alguna transposición de los músculos o procedimientos de amarre, puede hacerse manejo de la incomitancia con uso de prismas, o el tratamiento, también se puede tratar las restricciones residuales, lo que les mencionaba, las cicatrices, algún tejido cicatrizal que quede ahí, pues quitar esas adherencias. Para eso, como decía Dani, pues nos podría funcionar la resonancia magnética. ¿En qué momento estaría indicado hacerle el procedimiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico? Probablemente no, puede ser variable. Había algo que sí hacía mucho énfasis. En aquellos en los cuales la fractura tuviera pinzamiento sin desplazamiento óseo del músculo. Entonces, en ese caso sí se debería operar en las primeras 48 horas para evitar que hubiera pues isquemia o fibrosis periorbitaria y pues de los músculos como tal. Si había una fractura con movilización ósea, pues podía operarse entre la tercera o la octava semana, pues esperar a un poquito quizá que desinflame también, porque si no, pues entrar a operar una órbita muy inflamada, pues me imagino, debe ser muy complejo, ¿no? Entonces, esperar que desinflame un poquito más. Y bueno, eso era todo lo que les iba a hablar. No, pues, está muy bien, te tocaron temas muy complejos. Ya veo que vas para órbita, de pronto lo pienso. Muy bien. Aquí la cuestión, pues bueno, yo voy a ver el lado de oftalmología pediátrica. Entonces, la cuestión de que cuando tengan un niño con una sospecha de fractura, lo primero que tienen que descartar es que no esté asociado a una entrampilla que esté generando bradicardias. Si hemodinámicamente el paciente se mantiene estable, pues vigílenlo y pueden o no pueden hacerle justo la inflamación con estos esteroides, porque van a ver que en los poros grandes van a estar estas discusiones en si lo operan pronto o lo operan después en frío. Y entonces nunca se ha llevado como un acuerdo entre cuándo sí y cuándo no. Es mucho de la decisión de individualizar el caso del paciente y tomar una decisión en conjunto con otros servicios a veces o con los familiares. Es muy característico también esto que le llamamos isquemia de Volkmann, que esta es la que mencionaste hace ratito, así le llaman como clásicamente por bibliografía. Y es que cuando está atrapado el músculo, si ustedes no lo liberan pronto, la misma isquemia puede hacer que se contracture tanto el músculo que se trabaje como un estrabismo de fibrosis. Y estos son difíciles de recuperar o incluso nunca se recuperan. Entonces aquí sí el tiempo va a estar en contra y por eso hay artículos que van a defender que desinflamen rápido para ver cómo está comportándose la cuestión de la movilidad ocular en las fracturas. Y aquí van a ver de pronto que el servicio maxilofacial lo mete o lo quiere meter
Y pues recuerden que algunos de los maxilos tienen formación dental, no de médica. No es para hacerlos menos, pero pues si tienen a su orbitólogo, es mejor que el orbitólogo haga la cirugía porque puede manejar mejor los tejidos orbitarios como lo son los músculos. Y ya me han comentado a mí que algunas veces pues este mal como conocimiento de la anatomía puede hacer que coloquen la malla mal y generen de pronto estrabismos consecutivos por una malla que fue la que atrapó o cortó o lastimó el músculo y luego tiene que traer el estrabólogo a reparar, o de pronto pues con una isquemia, y eso ya les serviría a ustedes pues la resonancia o alguna cuestión de ver cómo se encuentra el músculo para planear una cirugía. Pero justo como estas indicaciones que fueron las que mencionó Ignacio son las principales que ustedes deben de considerar en un paciente con fractura. Y van a ver que es muy raro, pero muy raro aquellos pacientes que tienen necesidad quirúrgica de fracturar, de las fracturas, de reparar las fracturas de la órbita, porque normalmente son fracturas como las que mencionó al inicio, blowout, blow-in, y es muy raro que tengan atrapamientos musculares, que son más como cuestiones de pediátricos. Y durante mi formación a mí no me tocó ninguna. Entonces yo pienso que sí es muy raro, y la doctora Anita, que les digo que para mí es la mejor del país, ella mencionaba que solamente un caso en todo lo que lleva de experiencia le tocó que cumplía con tiempos, criterios, la operó a la paciente, le puso su mallita y aún así siguió en hipotropia porque hizo como por el tiempo una isquemia. Entonces sí dijo que no se conflictó en si de pronto no queda como ustedes como consideraron, sino que pues van a ver cómo va evolucionando poco a poco. Y si no tiene criterios o tienen dudas de si tiene criterios o no quirúrgicos, pues déjenlo evolucionar un tiempo y desinflámenlo con hielo, con algún esteroide tomado. Entonces eso sí les va a ayudar un poquito más. Yo sí soy más de la idea de que sí le den tiempo al tiempo para ver cómo va comportándose el ojo. Ya si es una hipofunción del músculo por una apariencia o parálisis, pues ahí van a ver con el tiempo también cómo se comporta ese músculo. Si se recupera la movilidad, pues ya quedó. Y si no, pues ya sería de considerar alguna transposición o pues comentarle al paciente que pues ya va a quedar con esa limitación. Pero te felicito mucho, la verdad, estoy muy bien preparada tu clase y no sé si haya dudas para el doctor o para mí. Gracias, Dani. Bueno, si no hay dudas, pues ya saben que todo estrabismo orbitario al inicio. Muchísimas gracias. Nos veríamos el jueves, si no me equivoco. Y veríamos toxina botulínica y lo de la cirugía.